Muchas gracias a todos por venir. Para romper el hielo y antes de empezar con la presentación, quería un poco a mano alzada, a ver si podéis levantar la mano quienes hayáis trabajado con monolitos. Bien, bien. Esta charla va de microservicios, pero vamos a hablar de monolitos, evidentemente. ¿Quién ha trabajado con microservicios? Madre mía, no sé qué hacéis aquí, que es de beginner esto. Y por último, ¿a quién se le ha roto los cordones hoy por la mañana al ponerse los zapatos? Vale. ¿Levantó alguien la mano por ahí? Uy. Nada, digo esto para romper el hielo y así nos sentimos en familia. Luego se lo contaré a mi madre, le llamaré. Ha ido muy bien la charla, pero por la mañana ha ido un zapato, se ha roto el cordón y tengo un nudo. He ido a por el otro, con cuidado para que no se rompa, y lo he roto también. Ya no me lo puedo creer, empieza bien el día. Entonces espero que la presentación vaya por lo menos increciendo. Me presento, soy Miguel, trabajo en Next Digital, me encanta la tecnología. Voy a hablar de arquitectura de microservicios porque es algo que siempre me llama la atención, ¿no? ¿Cómo puede escalar un sistema de un monolito a algo más? Ese algo más puede ser una arquitectura de microservicios o un monolito bien montado, ¿no? Con cachés, eficiente, que voy a contar en esta charla un poco mis opiniones. No voy a sentar cátedra en absoluto, probablemente la mitad o más estaréis en desacuerdo con afirmaciones que diga, lo respeto, lo comparto, porque yo he estado también ahí y, bueno, digamos que dependiendo de las situaciones, ¿no?, del cliente, el negocio, pues vamos a ver unas necesidades u otras para las que pueden aplicar este tipo de arquitecturas o no. ¿Qué vamos a ver? Primero, ¿por qué microservicios? Vamos a ver principios de diseño, cómo sería un buen diseño de microservicios, cómo se gestionan los datos distribuidos, que es un buen melón, en el que no me voy a meter en profundidad. Luego despliegue y orquestación, monolito versus microservicios. Y escalabilidad y resiliencia, que nos aporta en los microservicios. Y luego un punto importante es la observabilidad, que si no tenemos métricas, logs de lo que hay en nuestra arquitectura de microservicios, vamos ciegos totalmente. Porque tener un monolito con logs monitorizado, con Grafana, con Prometheus, etcétera, etcétera, pues dices tú, la leche, si falla me llega una alerta por Telegram, un correo electrónico, un SMS, pero en un sistema de microservicios es algo mucho más complejo que hay que gestionar y observar, ¿no?, para que no se nos vaya ahí la vida, encontrando un bug, cuál es el micro que falta, muchas dependencias entre micros. Vamos a ver un poco entonces qué nos aporta. Y en la parte 2 me arriesgo a una demo, esperemos que vaya bien. Primero os voy a contar un par de casos que se han dado en el trabajo, ¿vale? Planteando un monolito para un cliente, como lo hemos planteado, dividir en microservicios, que para mí es el mejor approach, ¿vale? Y luego, cómo empezar con microservicios desde cero. Es decir, tenemos una hoja en blanco, vamos a empezar un proyecto de software y ¿por qué elegir microservicios de primera mano? Os adelanto que no estoy muy de acuerdo con esto, depende del caso, ¿vale? Y ejecutando microservicios en local. Vamos a hacer alguna prueba en local para que no se quede todo en teoría. La presentación se podría resumir en esta slide y nos vamos. Martin Fowler, que yo si tengo dudas de cualquier cosa de tecnología, lo tengo como un poco de referente de gurú, busco, y dije ayer, venga, vamos a ver, esta slide la metí hoy a las 2 de la mañana, porque estaba nervioso por la tensión, venga, voy a meter algo de Martin Fowler. Pues casi todos los casos de éxito en microservicios vienen de un monolito que ha crecido tanto que se ha empezado a partir. Casi todo. Eso no quiere decir que si empiezas directamente con microservicios vaya a ser un problema, en absoluto. Pero nos vale como guía, ¿no?, de una persona con experiencia, de que quizás el primer approach sea tener un monolito. Si no tienes claro el contexto del negocio que estás abarcando, diseñando, monolito. Una vez que ya conozcas en este caso, por ejemplo, estamos hablando de una aerolínea que gestiona tickets, billetes, empleados, descuentos. Si ya tienes un rodaje empresarial, un rodaje como producto, con monolitos o muchos monolitos, ya tienes muy claro el contexto de negocio. Y una vez que tienes claro el contexto de negocio, los corner cases, etcétera, etcétera, puede tener sentido y tiene sentido quizás migrar a una arquitectura de microservicios donde por conocimiento funcional y de dominio no va a haber ahí traídos problemas a priori. O sea, siempre los hay, pero bueno, que digamos que se minimiza bastante el riesgo. ¿Por qué microservicios? Pues primero, monolito, que veo que todos habéis trabajado, tenéis experiencia con ello. ¿Cuándo
utilizaría un monolito, personalmente. No quiero decir solamente en estos casos. Digo, si se da alguna de estas condiciones, a mí me parece correcto. Si es un proyecto pequeño inicial, seguro que era un monolito. Si es una aplicación con requisitos de rendimiento predecibles, probablemente también. Porque con una buena optimización de caché de queries, etcétera, etcétera, se puede conseguir sin poner un poco de overhead o sobreingeniería, de comunicación, etcétera, etcétera. Si tenemos limitaciones de recursos, ¿qué recursos puede ser? Económico, ¿vale? Desplegar un montón de microservicios pues puede ser caro, ¿vale? Si tenemos limitaciones de recursos en cuanto a formación, un equipo que no esté formado en arquitectura de microservicios, pues mejor que no implemente microservicios. O empezar y formarse, ¿no? Empezar con un monolito y luego ir partiendo, ir formándose. Y luego para pruebas de concepto. Hacer una prueba de concepto, a no ser que quieras explorar qué son los microservicios, para mí no tiene sentido hacer una prueba de concepto con microservicios. Venga, un micro de auth, un micro de usuarios, de peticiones, de registros. O sea, a priori se vería así como hice con el diagrama, un cliente en un microservicio, esto en un monolito, consulta información a nuestra aplicación, que idealmente está modularizada, ¿vale? Muchas veces está todo interconectado, dependiente, y esto hace que luego partirlo en microservicios sea muy difícil. Entonces, pongo como la situación ideal de monolito. Monolito modular. Monolito no quiere decir acoplado, código espagueti y todo mal, ¿vale? Puede haber monolitos que simplemente hacer un microservicio sea crearlo, sacas el módulo entero. Antes ha habido una charla de arquitectura hexagonal. Si está todo bien modularizado, no hay dependencias con otros módulos que no tienen nada que ver en teoría, no se comparten modelos de dominio que no tienen que ver, aunque lleven el mismo nombre, porque en estos casos nos podrían dar problemas, ¿no? Entonces, si estamos en esta situación, migrar a microservicios, pues sería bastante más transparente. Comparto un poco una visión abstracta de cómo se vería, ¿no? esta misma situación de antes con microservicios. Tenemos un cliente que puede ser desde un frontend hasta un postman o un agente de IA que está muy de moda, ya he dicho IA, chupito, y nos ataca la gateway, deriva los microservicios y digamos que cada micro tiene la parte lógica atómica funcional de nuestro negocio, ¿vale? Y para que los microservicios se conecten entre sí, se sepan comunicar entre sí, porque esto puede escalar, y aquí hay 4, pero haber 100, 1000 o 20 o los que sean, pues necesitamos un service registry, ¿vale? ¿Cómo registrar? Yo doy de alta un microservicio y lo primero que hago es dar de alta, decir, hola, existo. Y ese hola, existo se lo dice el microservicio a un service registry, que en nuestro caso en la prueba vamos a ver luego Eureka, ¿vale? Vamos a hacerlo con Java y Spring. Entonces, de esta manera, los micros que no tienen que ver entre sí se descubren a través de este registry. Esto, como muchos ya habéis trabajado con microservicios, yo me quito ahora aquí el síndrome del impostor, ya lo conocéis, o sea que bueno, creo que no es nuevo, ¿vale? ¿Por qué utilizar microservicios? Pues primero, tenemos escalabilidad granular, los micros, por ejemplo, en un pico de demanda, somos Amazon en Black Friday, o PC Componentes, que también lo peta mucho. Pues el micro para gestión de pedidos, pagos, etcétera, o esos micros los podemos escalar horizontalmente. Tenemos, en lugar de n instancias, n por 2. Duplicamos instancias, o en lugar de una instancia, 10, 15, 20, los que sean necesarios. Entonces, esto con microservicios nos permite optimizar recursos, porque solo vamos a escalar los microservicios que necesitamos. No necesito escalar el micro de login, quizás, porque la gente compra de manera anónima, en este caso. Entonces, igual tengo 2 instancias de login y 20 o 40 de procesado de pedidos, etcétera, etcétera, de pagos. Despliegue continuo. De esta manera, con microservicios, podemos tener separadas las capas, o sea, separados los micros, es que voy a decir micros todo el rato. Podemos tener separados los micros y desplegarlos de manera autónoma. Yo soy el equipo de clientes, de auth, de login, de registro. Tenemos que subir un parche de seguridad por alguna cosa. Actualizo mi micro y lo despliego independientemente de lo que hagan otros micros. Si tengo un contrato, conexiones con API, y no rompo ese contrato, que vamos a hablar luego de API First, o sea, defino mi Open API, este es mi contrato con el mundo, soy el micro X. Me da igual lo que haga yo internamente, al resto les expongo esto siempre. Internamente puedo estar cambiando de stack, puedo estar cambiando de modelo de base de datos, puedo cambiar de lo que quiera, que eso es un poco el tema de innovación que comentaba ahí también. Y resiliencia, pues si hay fallos, se aíslan en un micro. Depurar en un monolito todo acoplado y que sea, digamos,
ese espagueti acoplado que no se vea dónde está, pues puede ser a veces más complicado que si tenemos microservicios. Si falla la autenticación, sabemos que es el microservicio de autenticación, no hay tu tía. Bueno, o las DNS o algo que haya por delante, ¿no? Pero eso es otro tema. Inconvenientes de los microservicios, mayor complejidad. Es meter de repente una gestión de operaciones. Toda esta parte que decimos de CI/CD, pues puede ir muy bien despliegue, si lo has hecho, si lo conoces, tal. Pero al final es más complejo desplegar N microservicios, 1000 microservicios, escalar los Kubernetes, lo que quieras, que tener un monolito. Control de versiones, es importante no romper las versiones. Para eso tenemos el control de versiones. Subo mi API con un breaking change de lo que necesito, que es mandatory, tal, pues en lugar de V1, publicamos el micro con una API V2 y así nos rompemos con nuestros clientes. Cuando tengamos la V1 migrada, nuestros clientes informados, etcétera, o los sistemas, digamos que ese control de versiones puede ir avanzando, pero que es una cosa delicada a tener en cuenta. También las pruebas de integración, es más complejo probar mucho una malla de microservicios que un solo monolito. Y luego a la hora de depurar también podemos tener ciertos problemas si, digamos, los errores van encadenados, ¿no? Una petición que de dónde viene, dónde va, hay que tracear eso bien. Y luego la gestión de datos, que es un melón que vamos a hablar. ¿Cómo sería un buen microservicio? Pues comento, acoplamiento débil y cohesión alta. Acoplamiento débil entre microservicios y cohesión alta entre el contenido. Es decir, yo si hablo de usuarios, tiene que haber una cohesión alta de la información que hay dentro. Si hablo de usuarios, hablo de usuarios. Todos son usuarios. Si hablo de pedidos, son pedidos, no son reviews o rating sobre el producto, ¿vale? O sea, dentro de un microservicio tiene que haber una cohesión alta de la información de lo que se esté tratando y un acoplamiento débil con los otros servicios. No hay que mezclar responsabilidades. Los principios Solid diría que aplican a patrones de diseño, a arquitectura de microservicios, a diseño, a la vida diaria. O sea, ser full stack es maravilloso. En general, maestro de nada, aprendiz de mucho. En general, si tienes una sola responsabilidad, lo vas a hacer muy bien. Si eres experto haciendo bizcocho en casa, la leche, pero no puedes ser experto de hacer bizcocho, pan y platos de alta cocina, ¿no? Entonces, aplica un poco a todo. Principio Solid. Microservicio, una responsabilidad, nos especializamos en ese dominio, lo resolvemos. Principios de diseño también, pues Domain Driven Design. Tiene sentido un poco a raíz de lo que decía al principio, que si conocemos el dominio, que eso nos guíe. Si tenemos facturas, usuarios y pedidos, pues tiene sentido que el microservicio de facturas se llame facturas o invoices, ¿vale? Usuarios, servicios, y que el contenido del dominio del negocio, de nuestros departamentos o servicios, digamos, esté asociado, no quiero decir uno a uno, porque no me gusta generalizar, ¿vale? Y siempre hay cosas así, pero en general, el dominio de mi negocio asociado a un microservicio. Y que eso nos guíe. Así al final digamos que también nos entendemos, ¿no? Con los product owners, project managers, que muchas veces hay mucho rifirrafe, ¿no? Entre técnico y negocio. Si el negocio se aplica en lo técnino, pues eso nos va a facilitar mucho la vida. Comunicación entre servicios, hay que decidir, ¿va a ser comunicación síncrona o asíncrona? Pues a la hora de diseñar, pues hay que tenerlo en cuenta. Rendimiento, transacciones atómicas, tienen que ser transacciones todas atómicas, puede haber un error entre comunicación de microservicios y no va a pasar nada. Este tipo de cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Protocolos de comunicación que vamos a utilizar, APIs REST, gRPC, mensajería Kafka, RabbitMQ. En concreto ahora voy a comentaros del tema de sincronía. Hice un gráfico ahí con ScalaDraw que estoy súper orgulloso. Si tenemos una tarea paradigmática X, ¿vale? Task A, en este caso, que a su vez realiza 3 tareas. La primera tarda 200 milisegundos, 0,2 segundos. Luego una tarea pesada, dura, puse 10 segundos por poner, y para finalizar una de 100 milisegundos, ¿vale? Si tenemos todo este proceso desarrollado, implementado, diseñado de manera síncrona, la espera de nuestro cliente, que puede ser un usuario en un frontend y en un spinner, o un servicio o tal, van a ser 10,3 segundos en este caso, ¿vale? Si cambiamos a un principio de un diseño con asincronía, con eventos, en este caso vamos a pasar de 10 segundos, que iba a hacer la prueba y voy a poner un spinner aquí, 10 segundos y esperamos todos en silencio. Sería eterno, ¿no? Y otra prueba con algo asíncrono implementándolo. No me dio la vida, pero bueno, que nos lo podemos imaginar. El paso de 10 segundos a 400 milisegundos es notable. Y en este caso, pues he puesto delivery micro, ¿vale?
que tenemos esas tareas y en el heavy workload, en la tarea pesada, en lugar de ejecutarla, lo que hago es genero un evento. Genero un evento que me dice, ejecuta tarea X, lo que sea, y lo dejo en una cola, ¿vale? Que he dejado ahí abajo. Esa cola, a su vez, es leída por un micro, ¿vale? Un proceso, que puede ser una lambda. El microservicio no tiene por qué ser no hablo de que sea una EC2 corriendo una aplicación Java, puede ser una lambda que se ejecute y se apague, ¿vale? Lee ese evento y ejecuta de manera síncrona, ¿vale? Entonces, de esta manera conseguimos que las tareas pesadas de nuestro dominio se desacoplen del proceso en sí que está siguiendo el cliente y optimizamos muchísimo con la sincronía las peticiones. Hay que ver eso, cuando tiene sentido o cuando no. Yo comento principios, cosas que me parece interesantes comentar, pero que no siempre tiene por qué ser así, ¿vale? Esta slide va a ser la más rápida, ¿vale? Porque no me quiero, me meto en camisas de 4 varas como hablemos de gestión de datos distribuidos. ¿Un microservicio tiene que tener su propia base de datos? Totalmente, vamos, o no. O comparte una base de datos puede ser compartida por muchos microservicios. Pues que cada uno haga lo que le dé la gana. El principio es que sí, pero es teorizar. Luego hay que ir al barro y decir, oye, ¿puedo tener de verdad desacoplado esto? En una solución puede ser sobre ingeniería hacer eso, porque luego toda la consistencia entre bases de datos y la gestión de mis datos puede ser un problemón que lo soluciono compartiendo una base de datos. Ya está. O sea, no quiero decir, si haces eso es fatal, si lo haces de manera más purista, mejor. Pues no. Por eso pongo el asterisco. No siempre se cumple. Hay que tener en cuenta la consistencia que hemos comentado antes, ¿no? Eventual o fuerte. Si estoy comprando el típico ejemplo, ¿no? De comprar de entradas. Voy a comprar una entrada, pero ya se han reservado todas. Si la transacción no es atómica, pues puede que compre una entrada que ya se ha comprado, o voy a pagar, pero ha fallado porque ya estaba reservada, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado con los datos. Existe el patrón Saga en tema de transacciones distribuidas. Aquí no me meto porque no lo he implementado, ¿vale? Lo cuento a modo teórico, ¿vale? Así que si luego las preguntas no me seáis malos, no me digáis, ¿tengo el patrón Saga como tal? Pues no lo sé. Lo que os cuento del patrón Saga, teóricamente, es que un microservicio ejecuta unas acciones y tiene que estar preparado para compensar en caso de error, ¿vale? Lo que sería quizás en una migración de base de datos con Flyway, oye, en caso de rollback ejecuta esto, deshace lo que hacía. Pues bueno, lo mismo, pero a nivel de microservicios, ¿vale? Y así, digamos que tenemos todo el flujo de microservicios conectados entre sí y en caso de error en caso de error crítico, pues tengo compensación de todos los micros y deshago la historia. ¿Cómo se puede hacer esta sincronización? Pues bueno, Kafka, RabbitMQ, puse el ejemplo, un sistema de notificación. Pues la notificación que te llega un correo electrónico quizás no es una tarea indispensable para que continúe el proceso. Oye, enviar correo electrónico a pepito@nextdigital.com. Ya está. No importa que esa tarea que tarde un segundo, 500 milisegundos, pues que lo bloquee. ¿Cómo desplegamos o orquestamos microservicios? Pues en monolito, empaquetamos todo y lo desplegamos, sencillo. Y en microservicios, un poco la gracia que enseñé antes. Tenemos que cada microservicio tenerlo desplegado, que sea descubierto, ¿vale? Y además una gateway que coordine todo esto. Lo he hecho un poco agnóstico de implementación concreta. Luego vamos a ver Kubernetes, pero bueno, Kubernetes pues te da el registry y te da el discovery. En concreto, el ejemplo que vamos a ver va a ser con una Spring Cloud Gateway, ¿vale? El Service Registry, como dije antes, con Eureka. Vamos a utilizar Docker, contenedores. ¿Y qué nos aporta esto? Bueno, ¿cuántos habéis trabajado con Docker? Imagino que casi todos, ¿no? Vale, sí. O sea, no hace falta, creo, justificar las bondades de Docker. En mi máquina funciona, pero en producción no. Entonces, Kubernetes es un orquestador de contenedores que nos va a valer para todos esos microservicios, los desplegamos y tenemos autoscaling, pod servicios, deployments, asignar recursos incluso autoescalados en base a la memoria, en base a la CPU, lo que queramos. Si llego a un pico de tal, empieza a duplicar, ¿vale? Y es una maravilla. Sobre escalabilidad y resiliencia, ya no sé qué tenía aquí. Vale, sí, que se puede escalar horizontal y verticalmente. Podemos duplicar microservicios. Oye, tengo un problema de rendimiento. O duplico microservicios o doy más recursos a ese servicio. Tan sencillo como eso. Muchas veces puede tener más sentido
porque esto si lo llevamos un poco al monolito, puede tener más sentido en algún caso dar más recursos a un monolito que montar de repente una arquitectura de microservicios porque me falla la CPU o porque tengo un pico de tal. Pues eso, yo creo que podemos tirar de eso, de cachés, de rendimiento, vamos, hay muchas de eventos tal, para intentar evitar microservicios a toda costa, que de hecho puede no tener sentido lo que diga, ¿no? Venís a escuchar los microservicios y yo lo que digo es, evitad microservicios a toda costa. Si es necesario, sí. Si no, no. Entonces, podemos hacer esa escalabilidad horizontal o vertical. Y luego, patrones de resiliencia. ¿Tiene sentido que mi microservicio de pedidos consulte a un microservicio de pagos si está caído? Pues para mí no. Si ya sabes que está caído, existen patrones como el circuit breaker, ¿no? Consulto el micro. ¿Estás despierto? Sí. Vale. Te lo voy a preguntar 5 veces o 10 veces. Si a la 10ª me dices que no, voy a esperar 1 minuto, 2 minutos, n minutos y no voy a hacer peticiones para no sobrecargar la red con peticiones que ya sabes de antemano programáticamente, si lo controlas, que no va a haber respuesta. Otro patrón, pues reintentar sin más. Y el fallback es, en caso de que falle, no haya micro tal, pues le doy una respuesta sintética, una a mano, como si fuese un mock. Sobre observabilidad, pues vamos a ver el tema de... A ver cuánto voy, 11 y 7. Bien. Observabilidad, vamos a ver cómo lo que comentaba, y creo que incluso lo puse en el abstract de la charla, si no tenemos visión sobre nuestro sistema, estamos ciegos. Y si estamos ciegos en una arquitectura de microservicios, es un problema grande. ¿Qué podemos observar, entre otras cosas? Métricas, logs. Dentro de las métricas, pues infraestructura. Veré cómo están los niveles de CPU, los niveles de memoria, de disco, el acceso a disco, la latencia de las peticiones. Luego en sí, dentro de la aplicación, podemos ver cuánto está tardando mi petición de un microservicio a otro, tiempos de respuesta, errores, etc. Herramientas para capturar métricas. Vamos a hacer la prueba con Prometheus, ¿vale? Recoge métricas de todos los microservicios, es agnóstico de lenguaje. Al final, vamos a exponer con el actuator de Spring, exponemos las métricas, Prometheus va a leerlas, ¿vale? Y con Grafana las explotamos. Grafana se conecta a Prometheus, lee todas las métricas que yo le decido exponer y podemos poner dashboards súper chulos que a la gente que esté de on-call le va a encantar poder ver está en rojo o mal, verde bien, y si sois vosotros, pues bueno, más todavía, te va a encantar que haya un sistema de observabilidad. Lo digo por experiencia propia. Los logs pues se pueden también monitorizar, observar los logs de la aplicación, warnings, al nivel que nos convenga, ¿no? Depende de cada micro. Al final, como tenemos cada microservicio separado, es modular, podemos decidir en cada uno cuál es la solución buena. En un microservicio puede que no me interese tener trazas de warning, trazas de info, y en otro, pues quiero tener absolutamente todo porque acabo de desplegar una funcionalidad que lleva en producción una semana y quiero monitorizar todo. Y la semana que viene actualizo el micro, nadie se entera y quito esos logs, por ejemplo. También otros sistemas de herramientas para trazar logs, OpenSearch, Kibana, 1000 más. El Stack ELK también, que no lo metí, pero muy conocido. Entonces, vamos a ver en esta segunda parte, bueno, los 2 primeros puntos son teóricos, puedo estar aquí. Os voy a compartir esta experiencia, ¿vale? Dividiendo un monolito en microservicios. Un cliente X nos pide hacer una capa de servicios para extraer información sobre obras, ¿vale? Y la idea es tener un approach de API first. Primero defino la API, luego implementamos los microservicios y por último, pues ya lo tenemos, ¿vale? La idea es que el contrato sea API first, ¿vale? ¿Cuál es la situación actual? Tenemos un negocio que conoce su dominio y ese dominio consta de, o sea, al final se exponen 2 endpoints. Un endpoint que me devuelve absolutamente todo es todo, que es esto, un montón de cosas, solo un endpoint, y otro que me devuelve de ese todo solo para un cliente, ¿vale? Pero hay un endpoint que devuelve todos los clientes toda la información de todo. Entonces, tiene sentido atacar esto y luego nuestra capa de microservicios va a ser consumida, sabemos, por 2 aplicaciones, aplicación 1 y aplicación 2. En este caso, la información la consultamos de un data lake, no tenemos bases de datos para cada microservicio, ¿vale? Tengo un data lake que mis micros van a consultar. Y un poco, vamos a pasar de esto, la solución que hemos planteado, bueno, y la verdad es que cuando he visto me dio un mal. Tienes entidades
que realmente el nombre, si vas a la primera rama de la jerarquía, tienes esto, ¿vale? Os lo lee, bueno, se lee muy bien. General, descripción, localización, presupuestos, Si el dominio lo que me devuelve es eso, ¿cuál puede ser una buena solución de qué microservicios voy a definir? Pues uno por cada elemento y parto todo. Realmente no es tan así. En algún caso hemos cogido dos entidades que las hemos, porque tenía sentido semántico, pues que entren en el... Bueno, de hecho esto está en proceso, no está acabado todavía. ¿Dónde está David? Ahí está, él lo implementó. Y entonces, ¿cómo dimos la información? A priori, por negocio, domain driven design. ¿Tenemos clientes? Pues microclientes. ¿Tenemos localizaciones o presupuestos? Micro, que se encarga de currency, presupuestos, tal. DDD. Esta es un poco una foto de lo que queríamos, ¿vale? Estamos pasando de tener una aplicación, un monolito con dos endpoints que devuelven muchísima información y queremos que sea explotada por otras aplicaciones y de manera mucho más... O sea, esto nos da seguridad. ¿A qué le importa a una aplicación front? Que me va a mostrar solo la ubicación de mis obras en los presupuestos asociados o si hay un socio para ejecutar esa obra o no. Pues digamos que nos aporta además de que damos la información mínima y necesaria a cada uno, ¿vale? Entonces tenemos un micro por cada elemento de estos que hemos comentado y potencialmente n micros. Vamos a pasar a tener un clúster de Kubernetes con todo lo que necesitemos. Entonces digamos que cliente contento, Next Digital contento. Y por delante, bueno, he puesto el load balancer. Esto lo estábamos, se está montando lo diseñamos para Google Cloud y pues evidentemente todas las piezas, ahí se puede utilizar algo custom dentro de Kubernetes, montar una gateway interna, ¿no? O utilizar servicios gestionados tipo API o así, ¿vale? Mastery, etcétera, 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 etcétera. Vale, microservicios S0. Esto es otro proyecto que una empresa nos pide desarrollar, José, esta te va a sonar, nos pide desarrollar una plataforma para entregar material, ¿vale? A trabajadores EPIs, a trabajadores de construcciones. Requisitos que nos puede decir nuestro cliente. Pues queremos que sea muy veloz, que sea asíncrono. Bueno, asíncrono eso lo decimos nosotros, es una palabra técnica. Ellos lo que quieren es veloz. Alguien de negocio no te va a decir, quiero asincronía y eventos. No, te va a decir, quiero que esto vuele. No quiero un bloqueo a la hora de entregar un EPI. Fírmame rápido y que funcione. Como cuando llega el paquete de Amazon, pues lo mismo. Queremos que sea una aplicación móvil que funcione offline y que se pueda vender a sus miles y millones de clientes. Alta disponibilidad, probablemente, y alta carga. ¿Qué pasa? En este caso, nosotros no decidimos hacer un monolito. ¿Es un error o será un error? Lo veremos. A día de hoy no os lo puedo decir. Manos a la obra. Casos de uso. Os comparto. Soy un responsable de esta empresa, ¿vale? Y quiero... Porque, digamos, yo como desarrollador, ¿qué voy a hacer? No, quiero hacer esto, me pongo a picar código. Ni de coña. Eso no funciona. O te lo cambian 800 veces. Lo primero es casos de uso. Dime qué necesitas hacer. Quiero lo típico, ¿no? Como usuario quiero esto para aportar un valor. Porque al final somos desarrolladores que desarrollamos productos para aportar un valor a una empresa. Entonces, como responsable de PRL, quiero entregar un EPI que firme con el móvil. Y así, compliance perfecta. Si hay un accidente, yo puedo asegurar de que se ha entregado este EPI, ¿vale? Además de que sé quién tiene qué elementos de EPI, que algunos se pueden devolver, otros no. ¿Qué cosas necesitamos en la aplicación? Pues seleccionar trabajadores, seleccionar los productos de un catálogo y guardar esa información de la entrega, generar un PDF y enviar una notificación. Se puede administrar el catálogo para dar de alta productos propios, aparte de los que tiene este cliente. Un cliente puede decir, oye, quiero entregar mis EPIs propias, ¿vale? Pain points. Un poco saqué el gráfico de antes de aquí. Dijimos, oye, ¿qué cosas pueden tardar así a priori que nos vendría bien que sea asíncrono? Pues generación de ese PDF y enviar emails. Si generar el PDF, que no estamos hablando de una tarea de 10 segundos, pero bueno, igual un segundo lo tarda, o 2 segundos, ¿vale? Pues eventito y lo tenemos desacoplado. Lo mismo para enviar emails. Envío un email, genero evento, proceso con un microservicio y cliente contento. Pero digamos que al final las tareas pesadas de entrega solamente tengo síncronamente la información necesaria para persistirlo. La notificación y la generación del PDF son tareas que no competen en concreto a mi arquitectura. Y aquí pongo esto con Draw.io, clúster de Kubernetes, microautenticación, un catálogo, delivery y un microdocumentación. En concreto, documentación, os comparto que... esto no tiene luz, ¿o sí? Sí, mira, qué guay. La documentación podría no haber sido un micro, inicialmente iba a ser una lambda, ¿vale? Serverless,
porque a priori despierto y ejecuto y me apago. Pero en este caso, pues bueno, queríamos gestionar la parte de información de consulta. Baten tiene su propia API de consulta, CRUDs, etcétera, etcétera, para gestionar y subir información para la administración. Entonces, nada, tenemos en este caso base de datos compartida porque no hemos visto la necesidad. Digamos que esto es un híbrido, un Frankenstein entre un monolito y microservicios puros, ¿no? Tengo servicios, pero tengo la misma base de datos. El último paso, si esto escala y la empresa se forra vendiendo este producto y es una maravilla con millones y millones y miles de transacciones, probablemente desacopláramos esta base de datos y cada micro tendría su base de datos y habría que gestionar, pero eso es meterse en camisas de 4 varas que para más adelante. Ahora mismo no voy a matar moscas a cañonazos, como dice el refranero. Por último, ahora sí vamos a ver un par de ejemplos. A ver si tengo algo así que contaros. Bueno, esto es lo que vamos a ver, ¿vale? Un cliente, que voy a ser yo con Postman. Vamos a tener una gateway con Spring. Vamos a tener 2 micros que no hacen nada realmente. O sea, tienen 2 endpoints que te devuelven información, ¿vale? Y a su vez vamos a monitorizarlo con Grafana y Prometheus, ¿vale? Tenemos un registry en Eureka para que, como os decía, que cada microservicio cuando se levante diga, hola, existo, aquí estoy. Bueno, aquí con toda la tecnología, el repo está por ahí, es que esto lo di en una universidad, por si os interesa. La charla va a quedar subida en Coliseo, voy a actualizarlo. Entonces vamos a por ello. Tenemos por aquí, he hecho un monorepo para la charla, esto no lo haría nunca si fuese de verdad un proyecto real esto, tendría mi aplicación separada. Ah, no miento, sí, es un monorepo, es verdad. Eso, cada micro tendría lo suyo. Entonces, vamos a ver, os enseño micro de usuarios. Ahora es cuando me arrepiento de no haber hecho algo decente y decir, bueno, van a ver aquí un código. Bueno, metí una pseudo hexagonal, ¿vale? 3 paquetes, Application Domain Infrastructure. Tenemos aquí el controller que me va a devolver un endpoint con, lo logueo, Hello World, from user micro. Luego uno que me devuelve una lista de usuarios, que es una lista en memoria, en Java, ¿vale? No hay ni siquiera una base de datos H2, está en memoria levantado. Y un endpoint que me devuelve solamente la información de un usuario. Esto es el micro de users. Y el micro de order, tenemos simplemente un controlador que nos dice hello world from order micro. Para esto es suficiente. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo ejecutaríamos esto ¿Se ve bien? ¿El texto? Perfecto, gracias. Entonces, vamos a entrar en el order micro. Vale, no, importante, iba a cometer un error. Bueno, lo voy a cometer y así nos damos cuenta, ¿vale? Ejecuto mi order micro, pero no tengo el Eureka levantado, el Service Discovery. Esto va a fallar, ¿vale? Falló. ¿Por qué? Porque digo, oye, quiero ser descubierto, lo estoy intentando, no me dejas. Me falla el repo, ¿vale? Entonces, entramos primero en Eureka, ¿vale? Lo ejecutamos. Y ahora tenemos ya nuestro Service Registry levantado, que empieza a escuchar y a registrar aplicaciones. Voy a poner pantallas divididas y así lo vamos viendo todo. Vamos ahora a la gateway, por ejemplo, ¿vale? El API Gateway con Spring Cloud. Ah, bueno, estoy ejecutando make run, y esto daría para otra charla, igual el año que viene la presento a Commit, sobre los makefiles. Es una maravilla. Capa de abstracción sobre los comandos de consola. Yo sé que entro en cualquier proyecto, bueno, no voy a decir de cualquier proyecto de Next, pero en casi todos o en muchos proyectos de Next, y si ejecuto make run, por debajo va a ejecutar el comando necesario para que en esta tecnología se ejecute. Es tan sencillo, voy a ver por los ramos un segundo, ¿vale? Para que veáis. El makefile lo que tiene son targets, ¿vale? Si escribo make run, lo que va a ejecutar por debajo es Maven Spring Boot run. Me abstraigo de tecnología. Entonces esto, digamos, de cara a tener muchos micros o muchos servicios o en la empresa que trabajes con un montón de proyectos, si adoptáis a nivel de desarrollo este convenio de utilizar makefiles, sabes que entras en un repo y haces make install y se va a instalar. Ya esté por debajo Maven, Gradle o lo que sea, make install. Y si voy a ejecutar make run y me da igual lo que haya por debajo. Entonces voy a hacer esto, make run. Tenemos la gateway que se levanta y se registra, ¿vale? Debajo vemos que el Eureka está descubriendo la gateway. Muy bien. A por la siguiente. Ahora vamos ya por los micros. Epa. Order micro, por ejemplo, lo mismo, make run.
Y por último, user micro make run. Vale, están ejecutando, ahora se han ejecutado correctamente y como veis aquí abajo se han registrado, ¿vale? El user micro y el order micro. Este era el service registry. Entonces, como os decía, voy a abrir mi cliente que es Postman, no Spotify, Postman. Y microservices. Buah, que me falla ahora, va a estar genial, ¿eh? Estaba preparado. Esto es un método de fallback de presentaciones, ¿vale? En caso de que esto no me tire, abro otra terminal y lo que voy a hacer es enseñaros aquí. Tengo aquí un script en SH, en Shell, para ejecutar queries, ¿vale? Por aquí está. Run queries. Os lo enseño. Sí, es muy sencillo, ¿eh? Simplemente... A ver... Vale. Lo que hace este script es simplemente llamar al localhost, le paso el puerto que quiera, porque vamos a hacer una prueba ejecutando la virtual machine, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, y luego ahora vamos a hacerlo con el clúster de Kubernetes en local. Entonces lo ejecuto y de manera aleatoria, para que luego las gráficas se vea bonito y no sea una línea plana, pues n peticiones, ¿vale? Pues vamos a por ello. Make run queries, perdón, make no, aquí en este es run queries, y le digo 5 y al puerto por defecto, ¿vale? Está ejecutando 5 series. Bueno, voy a poner más, ¿vale? Que es una por segundo, pues vamos a estar 20 segundos ejecutando series. Ahí está. Y mientras tanto, ¿dónde está mi...? Aquí está. Vemos que se están traceando, ¿vale? Los logs. Que esto podría ser, digamos, tenemos n micros en local, pues levanto cada uno de ellos y puedo ver cómo se comportan. Es un poco dummy, igual os decepciona, pero es lo que hay. Ahora vamos a ver algo un poquito más interesante, que va a ser hacer esto mismo con un clúster de Kubernetes. Existe un servicio, una aplicación que se llama Minikube, que no sé si la conocéis, voy a asumir que no. Entonces Minikube lo que nos hace es montarnos un clúster de Kubernetes en local, ¿vale? Vamos a poder simular en nuestra máquina el clúster completo con n micros, etcétera, etcétera. Comando, en la presentación lo tengo por aquí. Vamos a ver, bueno, tenemos observabilidad, no vamos a instanciar a mano, no voy a ejecutar ahora otro Maven Run y cambio el puerto. Maven Run, cambio el puerto. Tengo 3 micros, no. Pues vamos a montarnos el Minikube, clúster de Kubernetes, y vamos a ver el clúster con Lens, ¿vale? Es una UI, podemos utilizarlo con kubectl, pero en este caso vamos a utilizar esta UI. Primero, Minikube Start. Vamos a ver. Esperemos que no me dé un susto. Genial. En cuanto he visto el Docker Pool, me he asustado. Digo, como tengo que tirar de la Wi-Fi ahora. Vale, genial. Entonces ya tenemos un clúster. Ahora os voy a enseñar el código. Vale, que en esta carpetita de deploy lo que he hecho es, bueno, primero, en cada micro tengo que generar una imagen Docker. Ya lo generé en mi casa, ¿vale? Me creéis. He hecho un Docker file que está ahí, he hecho un build y tengo en local mi imagen Docker, ¿vale? User micro, order micro, Eureka, server y gateway. Lo que tengo que hacer a Minikube es decirle que cargue esas imágenes locales, ¿vale? Dentro del registry de Kubernetes. Entonces, con Minikube image load lo cargo. Ya lo he hecho, porque preparé la demo, ¿vale? Entonces, ya asumo que está dentro. Tengo aquí lo ejecutamos, copia-pega. Y por último, lo que tenemos que hacer es ejecutarlo, ¿vale? Para los que no estéis familiarizados con Kubernetes, pues kubectl apply los deployments. Entonces, venimos aquí, carpeta de deploy, lo tenemos, venga, pues que lo tengo también con un Dockerfile, esto con un makefile. Cat makefile. Fijaros, podría haber hecho un make start y me ejecutaba el Minikube. O sea, hasta para preparar la demo hice un makefile. Hago makefiles para todo. Start, stop, en este caso un túnel un poco más personalizado, ¿no? Para hacer un túnel del clúster de Kubernetes y exponer la gateway libre. Y luego para doquear y deploy. Entonces hago aquí un make deploy, que me va a ejecutar el script SH en este caso, y lo tenemos. Abrimos Lens.
Ay, se me olvidó enseñaros lo de Grafana. Bueno, me creéis que hay gráficas, ¿vale? No voy a volver para atrás, que se ve así de bonito. Empezamos a ejecutar, tal, tenemos las gráficas, Prometheus lo loguea y se muestra, ¿vale? Si queréis en el repo, ¿vale? Tenéis el código, lo podéis ejecutar, deje hasta un README. Entonces, acabo de hacer un deploy y con Lens, aquí vemos el clúster de Minikube a la izquierda, ¿vale? Seleccionamos los deployments y aquí vemos la Gateway Service, el Order Micro, etcétera, etcétera. Voy a mostrar los logs del user micro. Por aquí lo tenemos. No sé si puedo hacer zoom. Ah, sí, qué bien, genial. Y ya vamos terminando. Voy a lanzar ahora las peticiones. Bueno, primero voy a crear un túnel, make túnel, que haga un Minikube service, la gateway la voy a exponer, me dice el puerto en el que está, 5023. Y entonces lo que voy a hacer ahora es ejecutar aquí. Aquí tenemos el run queries, hemos dicho, ¿no? Sí, pues mira, run queries, 20 en el puerto, voy a hacer 20 series de aleatorios a este puerto, ¿vale? Y está ahora mismo atacando el clúster de Kubernetes en mi local. A ver. Aquí está empezando a logarlo, ¿vale? Entonces, de esta manera tenemos en local una simulación de Kubernetes con Minikube y podemos probar nuestros microservicios. Por último, esto lo paso, es la demo. Conclusión, para mí sería monolith first. Primero un monolito y cuando conocemos el contexto empezamos a partir, ¿vale? Sobre todo en sistemas complejos. A no ser, pongo el asterisco, que muy claramente se vea que es necesario hacer microservicios. Os comparto que en la commit 2 compañeros más de Next van a participar. Hoy nuestro co-founder CEO, Ram, rojos contra azules, como hacer honeypots, y Gaby mañana, el sábado, sobre WebAssembly. O sea que os invito también a que vayáis. Y nada, muchas gracias. Hola, enhorabuena por la charla. Gracias. Poniendo que tenemos una empresa que trabaja con arquitectura de microservicios y que cada microservicio tiene su fuente de datos y demás, imagina que hay un equipo de acquisition que es el responsable de registrar los usuarios. Cuando un usuario se registra, manda un mensaje de Kafka diciendo que se ha registrado el usuario y habrá otros squads que reciben esos datos en el mensaje en JSON y lo almacenan en otro tipo de bases de datos o en un Snowflake o lo que sea. Si, por ejemplo, tenemos que... Perdona, es una pregunta muy específica, ¿eh? Sí. Si tenemos que, por ejemplo, establecer una ley orgánica de protección de datos y tener algún tipo de registro de cómo almacenamos en la empresa los datos, ¿hay algún mecanismo de tener una trazabilidad de datos replicados dentro de arquitecturas de microservicios? Es decir, los datos de usuarios, que la source of truth es acquisition y es su base de datos SQL, pero que luego hay múltiples squads que replican los datos y demás. Ya no hay un monolito con un diagrama en entidad relación donde puedo ver los datos de los usuarios. Ahora esto es una jungla. Gracias. Vale, pues, a ver, es una pregunta muy específica. Yo creo que lo que haría, a priori, lo primero que me ha venido es, pues tenemos un micro de auditoría, yo haría un micro en el que se replique esa información. Y eso... o sea, decir que no estoy tan puesto, no sé qué exige la ley para decir esta auditoría es correcta, pero yo separaría esos datos auditables y los dejaría logados. Luego los tendrás que almacenar 5 años, X años, por si hay algún tipo de requerimiento, pero a priori eso es lo que se me ocurre. Si quieres luego contarme más tú, pues lo hablamos, pero creo que haría un micro de auditoría y pasar esa información. O exportar los logs propios de ese micro a algún tipo, con algún cron, lo vas dejando en un fichero, tal, pero eso no sé si es muy... si se considera muy auditable, ¿no? Que es correcto. Buenas, gracias por la charla. Has comentado que normalmente tenemos un monolito que queremos pasar los microservicios y ahí has hablado de la modularidad. Y yo desde mi experiencia puedo decir que eso casi nunca pasa, que lo tengas bien modularizado, ni que nada esté cohesionado, ni que... te quería preguntar, de tu experiencia, ¿qué técnica o qué cosa has utilizado para poder sacar de un monolito las partes sin que sude mucha sangre? Gracias. Vale, pues en mi experiencia lo que hay que tener es los corner cases, o sea, digamos, el conocimiento del dominio muy cerrado. Entonces, comentas que eso del monolito modularizado es un unicornio, ¿no? Puede ser. Entonces, creo que antes de dividir en microservicios habría que hacer una modularización, una refactorización seria de un monolito. Es decir, oye, si tengo superacoplado usuarios, otras entidades, lo primero es desacoplarlos. Y una vez desacoplado ya tengo una foto fácil para... Creo
que esa inversión de tiempo en refactorizar lo que tengo, depende. Bueno, no, realmente no lo creo, porque estoy pensando ahora en monolitos que he visto que he dicho, no, esto no merece la pena refactorizarlo, empezamos de cero con microservicios. Pues diría que levantes el dedo y digas, venga, ¿me animo a refactorizar o no? No creo que no hay una bala de plata para esto, la verdad. Hola, Miguel, gracias por la charla. Esta pregunta es sobre los datos distribuidos. En el caso concreto de las relaciones many-to-many, antes era muy fácil. Con un par de anotaciones tú ahí decidías si hacías un fetch lazy, eager, cómo propagabas los cambios o los deletes. Pero ahora con microservicios y más si tienes esto distribuido se complica mucho. ¿Tú conoces algún patrón, librería, framework o algo que te ayude a hacer esta implementación más que hacerlo tú todo a mano? No. Igual alguien en la sala sí, pero yo no. O sea, es una de las cosas que dices tú, vamos a matar moscas a cañonazos. O sea, hay que tener mucho cuidado. Quizás si tienes una relación many-to-many y ese many está en otro microservicio, un microservicio, dos microservicios, quizás puede tener sentido en ese caso tener la información en el mismo micro para evitarte precisamente esa gestión de por cada entidad de usuario voy a sacar n elementos de pedidos. Bueno, es que tiene que ser más complicado, imagino tu caso, que esto. Pero, porque al final haces una petición. O sea, si están bien diseñadas las APIs, realmente tienes un usuario, dame todos los pedidos de tal. Si está cacheado, etcétera, etcétera, no debería haber mucho problema. Pero si la relación many-to-many es más compleja, igual tiene sentido tenerlo no tan desacoplado, en ese caso, un micro-macro. Vale, gracias. Nada. Pues muchas gracias a todos por venir.